Queridos nietos, me da mucho gusto preparar y presentar para ustedes la narración número 5. En esta narración empiezo con esta pregunta: ¿esforzarnos o resignarnos? ¿Para qué? Pues porque como consecuencia de esforzarnos nos superamos, y no hacerlo nos lleva a la mediocridad, a no salir adelante, cuando es, como hoy, mucho más necesario. Les hago un poco de historia. En los 1950s, época muy remota para todos, era muy fácil conseguir empleo para los que vivíamos en ciudades o en poblaciones importantes, al grado de que algunas personas podían renunciar a su trabajo hoy y conseguir otro mañana, frecuentemente con un mejor sueldo. Muchas personas trabajaban toda su vida para la misma empresa. Salían o jubilados o con los pies por delante. Las mamás atendían las tareas del hogar. Los papás eran responsables de proveer para el bienestar de la familia. Pero en esas épocas, muchos vivíamos razonablemente bien porque no había muchas necesidades. Por ejemplo, tener un teléfono, por supuesto, fijo, era un lujo. Quienes tenían automóvil eran unos cuantos. Por eso los niños jugábamos en la calle y nuestros padres no se preocupaban porque había mucha tranquilidad y pasaban vehículos muy de vez en cuando. Salto al 1985. Fue el año que en México empezó la globalización de la economía. Se abrieron las fronteras, hubo apertura comercial. Fue una maravilla para los que habíamos vivido con fronteras que no permitían pasar muchísimas cosas. Se simplificaron las estructuras de organización de las empresas, se hicieron menos niveles jerárquicos, se perdieron muchos puestos gerenciales y ejecutivos. Fue el año en que empezó Internet. Y en esa misma etapa empezó a hacerse frecuente el uso de computadores personales. Ya en este siglo, en el año 2000 y hasta la fecha, se intensificó en forma intensa la automatización de tareas administrativas. Empezó a haber mucha dificultad para obtener empleo. Las listas de desempleados han venido creciendo significativamente año con año. Todo el mundo tiene celular, a todos nos consta, con sus ventajas y sus desventajas. Empezó y seguirá creciendo
la robotización. En el 2020, en este año, la pandemia en México empezó en el mes de marzo. Algunos conocedores, investigadores, pronostican que esta pandemia continuará hasta el año 2022. Cuando inició la pandemia, las empresas que han sobrevivido empezaron la práctica necesaria de trabajar desde casa, el llamado home office. Ha habido millones de personas que han perdido su empleo, tanto en las empresas que trabajaban o muchos que vivían de la informalidad. Se habla hace meses ya de una nueva normalidad que no sabemos bien a bien todas sus implicaciones. Andrés Oppenheimer, que es un investigador de la economía y del empleo en América Latina, de cómo evolucionan los países en el sur del continente americano, empezando desde México, escribió en el 2018, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Un gran libro con sólidas bases que ya pronosticaban, sin conocer, por supuesto, que habría esta pandemia, los grandes cambios que se avecinaban y que ya de hecho estábamos viviendo en ese año 2018. Lo que intento transmitirles es que mientras en el pasado las personas con cierta preparación, digamos, un poco arriba del promedio de los habitantes en el momento, podían obtener trabajo. Pero en la nueva normalidad, nuevamente todavía no detallada en todos sus aspectos, tener trabajo va a ser mucho más difícil si no se está muy preparado, pero preparado muy por arriba del promedio. Es muy distinto al promedio al que antes me referí. ¿Qué opciones están al alcance de todos? Bueno, la que menciono en libros de hace mucho tiempo es pagar el precio. Y pagar el precio haciendo lo que haga falta y lo que se necesite para la superación personal, para tener competencias muy demandadas, habilidades que ni siquiera se conocían en el pasado y que son hoy y sobre todo mañana muy necesarias. Hay que investigarlas, pero hay muchísima información disponible en Internet. Otra alternativa cada día más importante es ser un emprendedor, tener un negocio propio, idealmente un negocio exitoso, lo que significa investigar qué tipo de negocios o de compañías, microempresas, será exitoso, y otra vez investigando hacia adelante.
Y la alternativa menos inteligente es resignarse a vivir en la pobreza extrema que ha venido aumentando y que aumentará notoriamente por delante, en los años por venir. Hay cualidades importantísimas a desarrollar que no se enseñan en las escuelas, incluyendo a las universidades. Una importantísima es creer en uno mismo, conocernos profundamente, trabajar con el apoyo de quienes nos conocen en nuestro diagnóstico, conocer qué limitaciones nos hemos incorporado que no tienen razón de ser, que se crearon porque alguien nos lo dijo o porque nosotros mismos nos lo repetimos. Conocer nuestras habilidades naturales. No todos somos buenos para todo, pero hay que saber, hay que descubrir en qué somos buenos. Aplicar el extraordinario poder de la palabra, nuestro mayor poder, que abarca no solo lo que decimos en voz alta, sino importantísimamente lo que pensamos, lo que visualizamos, lo que imaginamos, lo que soñamos. Son semillas que pueden producir resultados extraordinarios. Desarrollar la fuerza de voluntad y la autodisciplina. Autodisciplina es hacer lo que sabemos que debemos hacer. Cuestiones que no debemos postergar. Por eso, un error gravísimo de muchísimos es dejar para después o para mañana, que nunca llega, lo que debíamos hacer. Tener empuje, optimismo, coraje, valor, garra. Esas son características de la resiliencia, palabra que se viene usando en México o en habla hispana desde hace poco tiempo. Significa, a final de cuentas, no darse por vencido jamás. Es la cualidad de los triunfadores, de los campeones, de los muy exitosos. Controlar lo que conversamos con nosotros mismos. Esas conversaciones que no dejamos de tener todo el tiempo con nosotros son las que producen el 100% de los resultados que obtenemos en la vida. Aprender cada día sin falta. Pero lo más importante, aplicar los conocimientos que consideremos valiosos. Porque quien no aplica esos conocimientos, que son los más, creen que lo saben, pero no es cierto. La única manera de verdaderamente saber es poner en práctica conocimientos. Todos somos esclavos de hábitos, de buenos y malos hábitos. Pero algo importantísimo también es ser esclavo solo de buenos hábitos, lo que significa descartar, eliminar
los hábitos perjudiciales e incorporar los nuevos hábitos. Establecer objetivos, metas, planear cómo llegar a ellas y cumplirlas a como dé lugar. Quiero repetirles a mis nietos y a las personas que escuchen esta narración que cuentan conmigo para apoyarlos como coach, como consejero, como mentor, como maestro, como anciano, con mucha preparación y enorme experiencia, con muchos libros que por supuesto pongo a su disposición, libros escritos por mí. Cuando era joven y empezaron las series de televisión allá en la prehistoria de la televisión, había un programa que se llamaba Revólver a la Orden. Un vaquero rapidísimo que mediante el pago correspondiente defendía o ayudaba a lograr lo que el que le pagaba le pedía. Yo soy una mente a la orden, con la ventaja de que no cobro honorarios. No dejen de escribir qué preguntas les surgen, qué dudas, qué problemas quisieran resolver, qué sugerencia de temas les gustaría que tratara en estas narraciones, escribiendo al correo cuentosabuelo6@gmail.com. Muchas gracias por escuchar esta narración que, como les he dicho, la pueden escuchar por partes, no necesariamente toda a la vez.